Perfecto. Amados hermanos, les presentamos a nuestro hermano querido, varón de Dios, que es un privilegio, nuestro pastor William Toledo, Gracias. que nos va a, a dar una palabra, ¿sí? La Amén. cual nosotros tenemos que estar preparados, y quiero orar por él para que Gracias. nos dé esta hermosa y linda palabra que él ha preparado Gracias, con Señor. tanto amor. Padre, Gracias, Señor. gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias, mi Dios. No puedo dejar de agradecer, Señor, por nuestras vidas, por la vida de nuestros hermanos, por la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, también te doy por la vida de mi hermano William. Gracias, Te Señor. pido, Señor, por su vida. Te pido que tú lo uses, Señor. Que lo uses como instrumento, Señor, para que él pueda entregarnos Gracias, una palabra, Señor. Una Gloria palabra a de ti, vida, Padre. Señor. Gracias, Señor. Que sabemos, Señor, que será de bendición. También para las Aleluya. personas, Señor, que no te conocen, que puedan, Señor, escuchar, Señor, que tú también puedas, Señor, mediante estas palabras, llegar a sus corazones. Te pido, Señor, que tú nos prepares y que nos des el entendimiento, Señor, para con tu palabra. Gloria a ti, Padre amado. Te pido, Señor, por mi hermano, que lo bendigas, que lo uses, que lo Gracias, Señor. fortalezcas. Te pedimos, Señor, y clamamos por salvación y sanación, Señor, y que se haga tu perfecta voluntad en él. En el nombre Amén. del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Amén, querido Luis. Gracias, mi hermano. Gracias. Qué bendición tenerlos en esta tarde. Doy un saludo cordial para todos. Para Jocelyn, bienvenida desde Chile, para Yanara, mi hermano Diego desde Argentina, y a todos los hermanos en esta tarde aquí en Christchurch, Ashburton, en muchos lugares que han apartado su tiempo para venir a alabar al Señor, para escuchar su sabio consejo. Y hoy tenemos una palabra que el Señor nos ha regalado. Hace ya una semana que el Señor ha venido inquietando mi corazón, y hemos preparado esto con mucho cuidado, con mucho amor, para entregarlo a ustedes en el nombre de Jesús. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Y el tema para hoy lleva, o el título lleva el nombre del tema que vamos a tratar hoy. Es una de las famosas parábolas. Él tocó muchas parábolas, él habló constantemente en parábolas, el Señor Jesús, y esta es una de ellas. Mateo 13, del 24 al 30, y es la parábola del trigo y la cizaña. Y quisiera comentar un poquito, ahí cuando usted va al capítulo 13, ahí quiero que me acompañe al versículo 34 y 35 un momento, para que veamos algo que dice el Señor. Mateo 3, del 34 a 35, y dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: hablaré en parábolas mi boca, y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Deténgase un momentico en esa última frase: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mis amados hermanos, quiero capturar su atención con ese mensaje. Imagínense ustedes, esto que vamos a oír, esto que el Señor nos quiere hablar, fue declarado. Parábolas son enseñanzas profundas que estaban allí desde antes del principio de los tiempos, para que hoy las tengamos. Y yo creo que es motivo suficiente para que podamos enfocarnos el día de hoy. El Señor nos va a hablar, estoy completamente segura. Hay una versión que me gustó mucho, la versión internacional, y dice:
Declararé cosas escondidas desde antes que el mundo fuera, revelaré la sabiduría de lo alto que el mundo no conoció. Aleluya. Entonces, el Señor ha estado hablando a sus discípulos aquí en ese capítulo, en parábolas, y en el verso 23, dijimos que vamos a empezar desde el 24, pero desde el verso 23 culmina con otra parábola que identifica los terrenos. Es una parábola anterior a la que vamos a tratar hoy, pero el verso 23 como que la conecta allí. Y allí encontramos unas clases de terreno. Él habla del terreno bueno, un terreno óptimo, en el cual fue esparcida una semilla que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Inmediatamente expone otra parábola que la relaciona con este tema agrícola de la siembra y la cosecha. Mateo registra estas parábolas del Señor Jesús como conectadas una con la otra, con un propósito de enseñarnos, mis hermanos. Yo quiero que usted hoy se lleve una enseñanza parte del Señor en su corazón, como quizás en ese momento sus discípulos pudieron entenderlo. El Señor se dirige a una audiencia que tenía conocimiento de estas labores cotidianas. El pueblo hebreo vivía prácticamente de la labor agrícola, hermano, de la labor de los ganados, de los siembros. No teníamos centros comerciales para ir a comprar las cosas, tenían que vivir exclusivamente de lo que sembraban, de lo que producía la tierra, y ellos entendían las parábolas cuando el Señor les hablaba. La gente normal, la gente del vulgo, la gente común y corriente lo entendía inmediatamente. Eran fácilmente comprendidas en lo natural. Pero hermano, estas parábolas evidentemente tienen que ser explicadas, tienen que ser reveladas en lo espiritual. Y a partir del verso 36, despide a la multitud. Ahí en ese capítulo que estamos hoy, capítulo 13, desde el verso 36, él empieza a dar una explicación de la parábola, porque los discípulos la oyeron, pero no la entendieron. Y vamos a leerlo todos, del 24 al 30. Acompáñenme en la lectura. Dice así la parábola. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Hermanos, fue una semana muy especial esta, porque al investigar, al profundizar un poco en este tema, el Señor siempre lo va renovando a uno. El Espíritu Santo le habla profundamente a mi corazón. Y lo primero que quiero es explicar, primeramente, qué es la cizaña, de qué se trata. Entonces, es una planta que aparece espontáneamente en medio de los campos de trigo y son muy parecidos, a tal punto que al ser mezclados con el trigo en la cosecha y al obtener harina de ella, puede llegar a ser tóxico. Es habitual que esa planta, que esa cizaña, albergue dentro de sí tóxicos.
La planta acumula estos granos adentro y pueden llegar a ser nocivos al que lo consume. De hecho, leí que muchas veces cuando se recoge el trigo y se recoge juntamente con la cizaña, se entremezclan y entran al proceso para adquirir la harina, y esta entra ahí con todo y causa daña, contamina el fruto del trigo. Y aquí vemos dos cosas, hermanos. Vemos dos características muy similares. Una planta que es muy parecida a la otra, que crecen juntas. Entonces, el trigo representa a los hijos de Dios, los hijos del reino, los hijos de la luz. Y la cizaña son los hijos del enemigo, son los hijos de este adversario, son los hijos de Satanás, del diablo. Recordemos, amados hermanos, que hay solo dos reinos y dos familias en la tierra: o los hijos de Dios o los hijos de Satanás, el diablo. No existen otros. No hay una actitud en la mitad, en el centro. No podemos acomodarnos en ningún lugar aparte de ellos dos. Tendemos a menospreciar o a pasar por alto la contundencia de este mensaje, y les voy a decir porque usted se va a dar dando cuenta que a veces pasamos por alto la lectura de la Biblia y no encontramos la riqueza que hay dentro de ella, la riqueza espiritual. El hombre, mis hermanos, el estado del hombre o bien es trigo o bien es cizaña, uno de los dos está ahí en algún lugar. O es producto del amor de Dios o está bajo la ira de Dios, hermanos. No existen términos medios, y en esta sociedad que acostumbra muchas veces se usa muchísimo la diplomacia para abordar ciertos temas que son delicados, con palabras que de algún modo podrían atenuar la realidad. Pero el Señor habla sin reparos, el Señor habla puntualmente, Él no maquilla las cosas, hermanos, y no podemos hacerlo. Él señala el pecado, señala al pecador. Él vino a buscar lo que se había perdido. Quiero que lo sepa, quiero que lo tenga en cuenta. Pero quiero que sepa que un día Él va a actuar como juez. Él va a actuar como aquel, dice la palabra de Dios, que tiene ojos de llama de fuego y que va a juzgar con justicia y no va a perdonar. Entonces, él tiene una expresión para los hijos de Satanás. En Juan 8:44, si usted me permite, voy a leerlo rápidamente. Él tiene un debate con los religiosos de esa época. El Señor Jesucristo iba por toda Jerusalén, por Samaria, por todos esos lugares predicando la palabra de Dios. Y uno de sus enemigos, el grupo de sus adversarios más fuerte, eran los mismos religiosos, aquellos que conocían la ley de Dios, aquellos que sabían todos los pormenores de la voluntad de Dios, eran sus más enconados enemigos. Y él tiene un debate aquí. En Juan 8:39, hablando de la procedencia de Dios. Estos religiosos se jactaban de que tenían alcurnia, de que tenían una procedencia santa, que eran especiales más que cualquier otra persona. Y él les dice estas palabras: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino el que me envió. Porque no me entendéis. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Ahí el Señor Jesús hace una declaración contundente, señalando y diciendo las cosas tal y como son. Hay algo que yo quiero que usted entienda. El Señor
del Señor no podemos ocultarnos. Nosotros tenemos formas de ser, comportamientos delante de determinadas personas, en ciertos lugares, bajo ciertas circunstancias, pero delante de Dios no podemos ocultarnos. Él conoce el corazón del hombre. Él sabe quién eres tú y sabe cómo soy yo. Entonces, el que no está en la luz, pues está en la oscuridad. Aquel que no está en la verdad, anda engañado, está en la mentira. Desearíamos tener un término medio para que no suene tan feo, pero no se puede, mis hermanos. O estás en las tinieblas, no puedes estar en las penumbras, o estás enfermo, eres tóxico, eres un veneno. De otra manera, no hay otra manera. Quiero comentarles, cuando estaba preparando el mensaje, acerca de este momento llegué y recordé algo que me pasó hace años, queridos. Mi hija, que está por allí hoy conectada, trabajaba en Colombia y estaba estudiando para ser jefe de cocina, chef. Y en sus prácticas tuvo que ir a trabajar a un restaurante muy conocido, muy de alcurnia, muy fino, un restaurante francés. Y me cuenta una historia en la cual alguien hizo una petición de una carne especial, no recuerdo el nombre, y ella diligentemente fue a buscarla al refrigerador para alistarla, y al tomarla se dio cuenta del color de la carne. Y la carne no estaba así de un color rojizo, brillante, sino que estaba más bien tirando a púrpura. Se veía mal, y cuando abrió el paquete olía mal. Ya no estaba comestible. Y ella va corriendo a donde su jefe y se la presenta y le muestra el pedazo de alimento, y el hombre lo mira por todo el lado y dice: condiméntalo bien, échele sal y ese pasa. No hay problema, está madurita, dijo él. Condiméntalo y él pasa. Hermanos queridos, a veces eso pasa en nuestras vidas. A veces eso sucede en tu corazón, en tu alma, en tu interior. Por fuera te puedes maquillar, por fuera te puedes arreglar, por fuera ponernos máscaras, pero por dentro, hermanos míos, algo se está dañando o algo ya se dañó. Y yo recuerdo esto, ¿por qué? Porque el Señor Jesús les dice a esos sabios, a esos religiosos, a esos santos que aparecían ante todo el pueblo como luminares, como dignos de seguir, Él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es así de directo. Entonces recordé lo que dice Hebreos 4:13. Voy a leerlo para ustedes rápidamente, no lo busquen. Hebreos 4:13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Querido amigo, querida amiga y siervo de Dios que me escucha en este día, nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios, amados. Dichosos aquellos que no hallen tropiezo en Él. Dichosos aquellos que han expuesto su corazón tal como es. Hay de aquellos que se ocultan. Hay de aquellos que se consideran buenos, pero no lo son. Hay de aquellos que pasan desapercibidos a los ojos del ser humano, pero de Dios no. De Dios nadie se oculta. Entonces el Señor aquí lo encontramos haciendo esa apreciación. Número 2, el amo de este campo, este siembro, es el Señor, es el Dios del universo. Y Él les dice algo que quiero que usted considere. Él le dice a sus empleados que no arranquen la cizaña.
Cuando se dieron cuenta, los empleados dijeron: Señor, si tú sembraste algo bueno, ¿cómo es posible que crezca algo malo allí en tu campo? Y él señala: un enemigo vino a escondidas y sembró toda esa semilla contaminada, esa semilla de cizaña. Y él no permite que sea arrancada. Y hay una razón, mis queridos, y hoy queremos entender un poquito más acerca de esto. Dice el Señor que esperáramos hasta el final para no afectar la recolección, porque son tan símiles, son tan parecidas el trigo y la cizaña, que podría arrancarse, podría lastimarse el trigo. Y él dice: no se preocupen, pueden crecer juntamente lo uno con lo otro, pero al final vamos a darnos cuenta de la cosecha. Acompáñeme a segunda de Timoteo 3, capítulo 5. Todo esto lo vamos entendiendo, lo vamos respaldando con la misma palabra de Dios. Y allí en segunda Timoteo encontramos una palabra que dice así. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta o de ella. A estos evitan. Hay ciertos personajes que están entre nosotros, se pueden llamar cristianos. Quiero decirte que si tú piensas que alguien que está en una iglesia, porque está en una iglesia, es un cristiano, estás totalmente equivocado, estás mal. Aquí habla el Señor que habrá gente que tiene apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A estos evita. Buen recaudo de ellos, porque esa gente no conviene, mis hermanos. Entonces, esta parábola nos muestra dos clases de personas, hermano. Está hablando a los hijos del reino, está hablando a las iglesias, está hablando a las congregaciones. Hay gente que está delante de nosotros en una congregación por muchos años, pero solo Dios sabe quién es quién. Solo Dios conoce verdaderamente el corazón del hombre. Es una gran equivocación cuando nosotros juzgamos a alguien o no lo juzgamos. De hecho, el Señor tiene el juicio. El Padre dice que le ha dado a él toda la potestad y le ha entregado a su Hijo el juicio. Una cosa que quiero que rescates en este momento: Él vino hace 2000 años, un poco más, estamos 2021, para salvar lo que se había perdido, para rescatar lo que era irrescatable, para sacar del foso a aquel que estaba enfermo, que estaba cautivo, que estaba preso. Eso vino a hacer el Señor Jesucristo. Y fue muerto por nuestra causa y entregó su vida y derramó su sangre por causa de ti y de mí, para salvarnos, para sacarnos de esa oscuridad, para pasarnos al reino de su Hijo amado, dice la Escritura, al reino de Dios, al reino de la luz. Pero viene un día en que Él ya no viene como el cordero inmolado, como aquel siervo que se va a entregar por su vida. No, ese tiempo está corriendo en este momento. Llegará un día en que viene el Señor Jesús con sus santas decenas de ángeles a escoger a sus elegidos, hermanos. Y eso me lleva a esa parábola. Imagínate estar en esos campos cuando el jefe de familia ordena que se metan y vayan apartando los unos de los otros. Esa es la analogía. En lo natural, ¿sabes qué pasa con el trigo? Al pasar los meses, cada espiga se va llenando de granos. Es hermoso esto. O sea, empieza a crecer el fruto adentro, y entre más fruto haya en cada espiguita, entre más fruto lleve, entre más grano hay y más grande. ¿Sabes qué sucede con la matica? Empieza a inclinarse.
Entre más pesado está, entre más llena de fruto, empieza a inclinarse. ¿Sabes qué sucede con la cizaña? Esta no lleva fruto dentro de sí. Y esa permanece erguida, se dobla hacia arriba, se yergue delante de todas. En cambio, las maticas, el trigo, el que lleva el fruto, entre más fruto lleve, se va a inclinar mucho más. El Señor habla que tú y yo, los hijos de Dios, debemos llevar o vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100%, hermano. Esa es su promesa. Y llegará un día, mis hermanos, en que todo eso lo va a considerar. La Escritura dice en Mateo 7:15, por sus frutos le conoceréis. Yo me preguntaba, Señor, analizando esta parábola, ¿cómo podemos determinar quién es quién? ¿Cómo podemos hablar de un hermano? Hoy en día se habla de la salvación, de quién es salvo y quién no es salvo, etcétera, etcétera. Y empezamos a considerar la labor del uno, o el trabajo del otro, o el éxito ministerial de aquel, y ese tipo de cosas. Pero hermano, el Señor habla de un fruto, y de un fruto agradable, un fruto benigno. Y me llama la atención eso, el carácter del Señor Jesús, hermano. Si hay alguien que haya dado fruto, nadie incomparable fue el Señor Jesús. Pero el fruto que Él expresaba, lo que Él hacía, lo que él practicaba, siempre tenía un sello. Y quiero que lo recuerdes hoy, siervo de Dios. Era su humildad, era su mansedumbre. Nosotros estamos tan lejos, queridos, todavía de ser tan mansos y de ser tan humildes. Nosotros damos fruto, sí, pero a veces con altivez, a veces con orgullo. Nos gustan que nos reconozcan, nos gusta que todos nos digan, qué bien, ¿cómo lo hiciste? Y esos halagos, y está bien, es bueno halagar al que se lo merece, claro que sí. Lo malo es lo que sucede en el interior, con ese halago, con esa vistosidad. El fruto que vemos hoy de ese trigo de los hijos de Dios, entre más fruto lleva, más se agacha la matica, más se inclina, más humilde es. Qué hermosa analogía, qué características tan hermosas vemos hoy, hermano, de un siervo de Dios. ¿Cómo identificar la cizaña? Hermano, ese grano tan pequeño que no tiene ningún peso ni valor en sí mismo. No tiene peso, no hay nada dentro. Se levanta rígida, imponente, no se dobla ni se inclina. No tiene nada dentro de sí. Y sin embargo, lo poco que tiene, ¿sabes para qué sirve? Para contaminar. Eso es lo que hace la cizaña. Así podemos identificar esta clase de personas. Pasan los años, usted los puede ver asistiendo al culto y quizás lleven una Biblia debajo de su brazo, vayan a las congregaciones los días domingo, algunas reuniones, pero puede notar en ellos que no llevan un fruto agradable, un fruto de justicia, un fruto de humildad, un fruto que se equipara a los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos, y vamos a ver eso al final. No llevan ningún fruto espiritual, pero más bien son motivo de tropiezo para algunos, lamentablemente lo digo. Muchos se dedican a la crítica, al señalamiento, a la murmuración, mientras que el Hijo de Dios debe tener por característica el amor de Cristo, un servicio humilde y desinteresado, mi hermano. Acuérdese de esto, siervos que me están oyendo, desinteresado, no espere nada de los hombres nunca. Lo que el Señor le tiene prometido y lo que ya nos ha dado es suficiente, mis hermanos. Esto debe ser considerado seriamente, mis amados, en este día, y aquí el Señor describe puntualmente el estado espiritual de cada cual, y es urgente, hermano, que usted y yo hoy hagamos una autoevaluación.
¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos parados? A la luz del Espíritu Santo. No lo haga en sus fuerzas. No lo haga anímicamente. No lo haga. Usted siempre se va a considerar no tan mal. Quizás no muy bueno, pero no tan mal. Haga esa consideración a la luz de la Escritura, a la luz de Cristo, del siervo amado. Mire su ejemplo, siga sus pasos, y cuando se compare con alguien, compárese con él. Y entonces tendrá razón así para exaltarse. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a esperar, mis hermanos, al final de los tiempos, cuando cada uno sea seleccionado, porque va a venir ese tiempo. Aquí en esta parábola dice que al final se va a recoger la cosecha y unos serán recogidos en manojos para ser echados al fuego. Alguien me decía, uy, pastor, pero entonces ¿es verdad lo del infierno? Y le quiero decir algo. Si alguien habló del infierno más que cualquiera, fue el Señor Jesucristo. Si usted lo busca, los que son estudiosos de la Biblia dicen que él habló, dos temas fueron principales para él, y hasta tres. Número 1, el amor. Número 2, el infierno. Número 3, el dinero, las posesiones. Él habló de todos esos temas más que cualquiera. Si hoy tenemos revelación del infierno, es gracias al Señor Jesús. Él explica muchas veces a dónde vamos a ir a parar, a dónde llegaremos, cómo seremos juzgados. Él lo dice puntualmente. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mi hermano, si usted ha sido sellado, apartado con el Espíritu Santo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si es una nueva criatura en Cristo Jesús, usted tiene la capacidad de autoevaluarse. Dice esta palabra que el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Cuando recibimos la Santa Cena, ¿recuerdan? Por allá en 1 de Corintios 11, 2 de Corintios 11, habla de que antes de que usted tome la cena del Señor y participe de este hermoso momento, nos dice que paremos un momentico y miremos nuestra vida interiormente, cómo estamos. ¿Cómo estás hoy? Amado siervo de Dios, amada sierva de Dios, ¿cómo te encuentras hoy? Haz un análisis de tu vida a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué frutos estás llevando? Porque aquí nos habla de un fruto, hermanos. Él no vino en vano a sembrar semillas por toda la tierra, simplemente que las veamos crecer y que se queden así. Cada uno de vosotros y su servidor está llamado a dar fruto, y a dar fruto mínimo al 30, al 60 y al 100%. Esos frutos que hablaba al principio, ¿cómo podemos determinar que una persona es trigo o es cizaña? Pues, hermanos míos, la palabra de Dios habla de 9 frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo, que son diferentes a los dones. No quiero que usted los confunda. Hay gente que se siente muy orgullosa, que habla en lenguas. Hay gente que se siente muy feliz porque Dios hasta lo utiliza para sanar a alguien. Hay gente que tiene discernimiento de espíritus, tiene dones y tiene talentos. Talentos para la música, talentos para componer alabanzas. Pero estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y recordémoslos brevemente, con eso voy a terminar el mensaje de hoy. Amor. ¿Cómo está tu amor, mi amado hermano? ¿Cómo está mi amiga que nos visitas hoy? ¿Cómo está tu amor? No el amor de la gente, el amor romántico, no el amor de Hollywood. Estoy hablando del amor sacrificial, del amor de Cristo Jesús, del amor que lo da todo sin esperar nada. ¿Cómo está esa clase de amor? Número 2, ¿cómo está el gozo? ¿El gozo en tu vida, mi amado? He escuchado varias veces el tema,
estamos en la pandemia, estamos así o estamos así. Es cierto, hermano, estamos así. Pero quiero decirles una cosa, a veces oigo y sé de noticias de gente que está en África, de gente que está en Medio Oriente, de gente que no ha comido hoy. Quiero que usted lo recuerde. Hay gente en Venezuela que en este momento solo tiene 1 o 2 comidas al día. Y usted los viera cómo hablan. Usted viera ese gozo, esa alegría y glorifican a Dios. Te pregunto, a veces con todo lo que ¿tenemos gozo? ¿O estamos aburridos, estamos cansados, estamos agotados de todo eso que tenemos que pasar? No, mi hermano, le recuerdo hoy, el trigo, el Hijo de Dios, el Hijo de la Luz, tiene gozo en su corazón. Paz, el resultado del amor y del gozo da como redundancia o como resultado la paz de Dios. ¿Tienes paz de Dios? No la paz del mundo, hermano. Sabemos que estamos en guerra. Todos los días prenda usted la radio o el televisor, abra su internet y no se habla más sino de guerras y rumores de guerras. Pero estoy hablando de la paz interior, la paz que tú tienes en este momento, mi hermano. ¿Tienes paz? ¿Paz en tu corazón a pesar de lo que está sucediendo? Entonces tenemos amor, gozo, paz. ¡Wow! Quizás hoy estamos tocando algunos callos, quizás estamos pisando algo que nos duele un poquito. ¿Cómo estamos de paciencia, mis amados, amadas que me escuchan hoy? ¿Eres esa persona que es paciente? Imagínese usted que todos los días el Señor Jesús me perdona, a mí, a su servidor, todos los días. Él es paciente conmigo, con este cabezadura, es paciente. Me equivoco cantidad de veces. Hay gente que le mueven algo, que no le cuadra algo, que fallaron en algo, inmediatamente, ¡wow! Duro, fuerte. No es así. El Señor me fascina. Me encanta llegar a su presencia cada mañana y decirle, Señor, fallé hoy otra vez, perdóname. Perdóname, Señor. Y Él me recibe con amor, me recibe con un abrazo, con una sonrisa. Yo me lo imagino, el rostro más bello del universo me recibe como un padre amado. Así me recibe mi Señor. ¿Cómo te recibe Dios? ¿Cómo está esa paz, ese gozo, esa paciencia en tu vida para con los demás? Considera la paciencia que Dios ha tenido para contigo y entonces sea así para con tus hermanos. Sea así con esa persona que te molesta, con esa persona hiriente, con esa persona que no cambia. Tenga paciencia, la paciencia del Señor. Él nos enseña. Él es nuestro modelo, acuérdate de eso. Él nos quiere llevar a ser como Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eres benigno. Ahora que estás en Cristo Jesús, ahora que eres luz, deseas hacer el bien, te nace de tu corazón y no solo a tus amigos, porque usted me puede decir, sí, pastor, yo siempre hago el bien a mi mamá, a mis hermanos, a mi amiga, a mi pareja. Ahí te pregunto, la benignidad que nace de un corazón lleno de fruto del Espíritu Santo es aquel que quiere bendecir incluso al que hace daño, que ha portado mal, nos ha señalado, al que que ha vociferado quizás de ti, de mí. Queremos hacerle el bien, le deseamos el bien. Eso es ser benignos. Benignos en sí mismos quiere decir que nace de nosotros ese deseo. Eso es ser benignos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Cuánta bondad hay en tu vida, en tu corazón, mi amado? ¿Cuánta bondad? Está asociado con lo benigno, con hacer el bien. Pero a veces nos quedamos en el querer y tenemos que dar el paso para el hacer. Les decía mi hermano hoy, nuestro hermano Luis nos recordaba y mi yerno nos recordaba las obras que tenemos ahorita
en las cuales tenemos el privilegio de participar. Para nosotros es un privilegio, quiero decirlo. Para nosotros es una bendición muy grande, hermano, que podamos extender nuestras manos, nuestros recursos, no solo nuestras oraciones. Es hermoso cuando oran por ti, te dicen, hermano, voy a orar por ti. No eso. Dice la escritura y hace una analogía de alguien. Estas palabras, si tú ves a tu hermano hambre y lo despides y le dices, ve con Dios, que Dios te acompañe, teniendo tú en tu mano cómo ayudarle, dice que estás negando la fe, mi hermano. Dice que estás mal, no estás bien delante de Dios. Cuánta bondad hay en tu corazón, cuánta benignidad, mansedumbre. A mí me encanta oír esa palabra. Bendito sea Dios que en esta iglesia todos somos mansos y humildes. Esta palabra no es para esta iglesia, es para otras congregaciones. Aquí no sucede eso. No. Mansos y humildes. Cuánta mansedumbre hay en nuestra vida, mis hermanos. La manera de responder, la manera de hablar, la manera de expresarnos. El Señor habla en su palabra que nosotros deberíamos expresarnos siempre con palabras amables. Dice con himnos, con cánticos. O sea, de una manera dulce. Yo no sé cuántos recuerdan de ustedes cuando estaban de novios. Oiga, es que uno en ese momento hasta salían palabras, se volvían poetas. Ahí veo, estoy viendo una cantidad de poetas ante mis ojos. Dice, hablándoles con dulzura a sus amadas. Nunca una palabra hosca, no. Nunca una palabra fuerte, no, jamás. ¿Cuánto hay de eso en nosotros? Esa mansedumbre, no solo para esa amada, sino para aquellos que están a nuestro alrededor. Es hermoso nuestro Señor, es hermoso. Así se expresaba Él. Me llama la atención, hace unos días que oíamos, recordábamos aquella mujer que fue llevada delante de Él porque fue pillada en adulterio, algo que le daba la muerte. Eran apedreadas las mujeres. Y el Señor estaba considerándola, la tienen ahí en el piso a ella, la tiraron ahí en el suelo. Y Él le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, nadie me condenó, Señor. Y Él le dice, el amo del universo, óigame bien, el juez de jueces, el rey de reyes, dice, yo tampoco te señalo, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Palabras preciosas, dichas con mansedumbre y amor. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Es otro fruto. ¿Estás conmovido por lo que está pasando, hermano? ¿Estás asustado por las noticias y por todas esas cosas que están saliendo hoy en día? Me aparté, quiero darte un consejo, me aparté de todas esas redes sociales, me estoy apartando cada vez más, hermano, porque usted se vuelve loco. Usted resulta desquiciado con tanta y tanta avalancha de noticias y cosas que están diciendo y que van a pasar. Quiero decirte una cosa, mi amado. Aquí está el oráculo de Dios, aquí está la palabra de Dios y Él dice en el último libro de Apocalipsis, dice puntualmente lo que va a suceder. Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Él dice lo que va a suceder en los últimos tiempos. Mateo 24, léalo, qué hermoso, hermano. Estas son noticias fresquecitas de lo que va a suceder. Afírmate en la palabra de Dios para que tu fe aumente y crezca y se fortaleza. En eso es que tenemos que estar ocupados, mis hermanos. Deje de escuchar tanta locura. Alguien nos decía, pero es que mire, es que viene, pero es que va a pasar. Y yo les decía, sí viene y sí va a pasar. Hacer. Nos vamos como esos multimillonarios que ya tienen su cohete listo para salir a vivir a la luna, porque cuando esto se termine pues no va a quedar nada, entonces ellos sí ya tienen un lote apartado allá. ¿Vamos a hacer eso?
¿O vamos a confiar en la bendita palabra de Dios que dice que Él guardará vida? Cuando Él venga con sus ángeles, antes de que sucedan todas las cosas terribles que van a suceder, Él dice que Él apartará su trigo en su granero. Eso nos dice que Él nos apartará porque Él nos conoce. Él sabe quién es trigo. Él sabe quién eres tú. Él sabe si tú tienes un corazón de servicio para Él, y Él te apartará y te llevará a lugares que Él preparó. Él dice: y aquí yo voy a preparar lugar para vosotros, y donde yo estuviere, vosotros también estaréis. Eso es suficiente para mí, amado hermano, querido amigo que nos escucha hoy. Para concluir, quisiera decirte dos cosas. Me dirijo a los hermanos. ¿Cómo está tu fruto, querido? Tú eres trigo, genial. ¿Cómo está tu trigo? ¿Cómo está? ¿Estás creciendo? ¿Estás afirmándote cada día más? ¿Tu grano está creciendo dentro? O sea, ¿te está alimentando el Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que empiezas a crecer más y se hace evidente en tu humildad, en tu servicio? Considera eso, por favor, el día de hoy. No te engañes. Yo no te estoy señalando, no te estoy juzgando. Es la palabra la que nos juzga. No puedo cambiar la palabra, es la que nos dice en qué estado estamos. Y número 2, dice que esa planta surgió de repente, esa cizaña. Y esos son los hijos de Satanás, los hijos de este mundo, los que no conocen a Dios, los que no conocen a Dios, los que nunca le conocieron. Quizás hoy sea un día especial para que tú conozcas al Señor. Quizás hoy sea un día para que Él cambie tu naturaleza, porque Él nos cambió, hermano. Nosotros éramos aborrecibles ante sus ojos. Nosotros tuvimos que nacer de nuevo. Él tuvo que transformarnos. Todo esto que había dentro de mi pecho no servía. Era un enemigo de Dios. Pero el Señor cambió mi naturaleza y Él me dio vida nueva. Él me transformó de ser ese trigo venenoso, de esa cizaña venenosa, a un trigo que daría fruto, algo que serviría para los demás. ¿Por qué no recibes al Señor el día de hoy? ¿Por qué no lo aceptas como tu Salvador? ¿Por qué no recibes esas gloriosas promesas que Él tiene para ti, a pesar de tus problemas, a pesar de tus dudas, a pesar de tus angustias? Él tiene la capacidad para limpiar todas las cosas y hacerlas nuevas. Ese es mi Dios y el Dios que predicamos. Si tú me estás escuchando hoy, ¿por qué no haces una oración? Habla conmigo como tú quieras. No son palabras raras ni especiales. Son palabras nuevas. Es simplemente dos cosas nomás. El Señor lo hizo tan fácil que Él dice: número 1, arrepentidos. Arrepiéntase usted si ha vivido sin Cristo, sin conocerlo. No estoy hablándole al religioso, no. Estoy hablando al que ha ido a una iglesia durante años, pero nunca se ha convertido. Le estoy hablando a aquel que hoy quiere recibir a Cristo y decir: Señor, me arrepiento de la vida que he llevado hasta hoy. Te invito a ti que me estás observando. Te invito a ti que me estás oyendo en esta hora. Recibe a Jesucristo hoy y haz esa oración. Y dile en tus palabras: Señor, perdóname. Perdóname porque he vivido mi vida en ignorancia. He vivido mi vida en oscuridad. No he vivido bien, Señor, pero tu palabra me dice que tú me puedes perdonar, que tú me puedes transformar, que tú me puedes llevar a tu gloria, y eso va a ser Él. Hoy puedes aprovechar eso si crees, porque para el que cree todo lo es posible. Todo este mensaje y lo que hemos compartido de hoy solo tiene un sentido si tú crees, si tienes fe en el Hijo de Dios. Si tú crees que Dios Padre le envió
desde los cielos a estar en este mundo como un hombre, estar en medio de nosotros y entregar su vida, que fue crucificado, muerto y sepultado. Pero la Escritura dice que al tercer día resucitó, se levantó de en medio de los muertos y es victorioso. Y Él promete esa vida eterna para ti también. Solo eso te pido hoy. Hoy nos están escuchando por las redes sociales. Yo doy gloria a Dios por esas redes sociales, por ese Facebook, por Instagram, por YouTube, Spotify. Estamos llegando por todas esas redes sociales. Estamos yendo allí para que tú nos oigas en este día, para que usted haga esa oración, para que usted crea. Salvo. Y en el día de esa cosecha, en el día de esa recolección, usted no se ha hallado entre esa cizaña. Por el contrario, usted va a ser atado en los manojos y en los graneros de Cristo Jesús. Eso es lo que te ofrece el día de hoy, mi Señor. Vamos a terminar, vamos a concluir con una oración, mis amados. Le doy la gloria al Señor que nos ha permitido una semana más de victoria. Bendigo tu nombre, mi Señor Cristo Jesús. Quiero orar por cada familia que está hoy aquí. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias, mi Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor y tu misericordia, tu favor, Señor. Tu favor tan lindo que nos sigues hablando, tú sigues sanando, tú sigues buscando al perdido. Bendito sea, Señor. Tú sigues mostrándonos a través de tu palabra esos secretos que estaban ocultos desde antes de los tiempos, pero que ahora han sido revelados a nosotros, los simples, los comunes. Señor, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a aquellas personas que hoy te han recibido, Señor, para que usted sea obrando en ellos. Bendito sea, Señor, para que usted sea, Señor, haciendo una obra de vida nueva en ellos, mi Señor, cambiando su corazón, dándoles entendimiento, dándoles el gozo, la paz, la bondad, la paciencia que les falta. En el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, Señor, que tal vez su crecimiento se ha detenido, que quizás es muy pobre el fruto que llevan, Señor, para que tú los revitalices, bendito Dios. Algunas plantas, Señor, necesitan ser regadas de nuevo. Algunas necesitan ser abonadas de nuevo para que vuelvan a dar fruto, Señor, y un fruto abundante. Señor, tú lo puedes hacer, Señor. Yo te doy las gracias, te honro y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, mi hermano Luis, y a todos los que nos escuchan. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.